Hola chicos, ¿qué tal? El otro día estaba haciendo una copia de seguridad en mi página web y pensé, ¿ahora con tanta inteligencia artificial se podrá hacer una copia de seguridad a través de voz? Por lo que lo primero que hice fue venirme aquí a mi amigo ChatGPT y preguntarle, hola, 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 ¿qué tal? ¿se puede hacer una copia de seguridad de WordPress a través de voz? No directamente a través de voz, pero puedes usar comandos de consola o herramientas para hacer una copia de seguridad de WordPress. Ah, ¿Te interesa saber? me acabas de chafar un poco. Lo siento si te decepcioné. Podemos ver que ChatGPT nos dice que no se puede, pero eso no es así. He visto que se puede, además no es difícil, y es que amigos, han llegado los agentes de inteligencia artificial y concretamente los agentes de voz, que es una locura que me están encantando. Antes de mostraros paso a paso cómo hacerlo, primero vamos a ver una demostración. Para ello me vengo al agente que he generado y voy a hacer una cosa. Voy a dividir mi pantalla en dos para que veáis que aquí en... Uy, sigue aquí escuchando a nuestro amigo ChatGPT. Vamos a cerrarlo porque si no va a estar ahí escuchando. Bueno, veis que tengo en mi alojamiento, el alojamiento que uso y recomiendo, que es una auténtica locura, ahora os explicaré por qué, podéis ver que dentro de Kinsta tengo varios tipos de copias de seguridad. Diario que se hace automáticamente, cada hora si quisiera, en este caso también puedo hacer manual, que son muy útiles cuando vas a hacer una copia de seguridad antes de hacer algo que puede ser complejo. Pero fijaros que tengo 3 copias de seguridad manuales. Como veis, tengo 3 copias de seguridad hechas manuales y vamos a ver qué sucede. ¿Quieres hacer una copia de seguridad de tu web o información de las ya hechas? ¿Me puedes decir qué copias de seguridad manuales tengo? Tienes 2 copias de seguridad manuales. La primera se llama Viernes Cambios y la segunda en directo. Si necesitas más información o deseas realizar alguna acción con estas copias, házmelo saber. ¿Seguro que tengo 2 copias de seguridad? Mis disculpas, parece que he cometido un error. En realidad tienes 3 copias de seguridad manuales. Además de Viernes Cambios y en directo, también tienes una llamada Mi Backup Manual. Si necesitas más detalles o deseas realizar alguna acción, por favor indícalo. Por favor, ¿puedes hacer una copia de seguridad ahora mismo? Claro, ¿tienes alguna descripción específica que te gustaría añadir a esta copia de seguridad o puedo usar Mi Backup Manual como etiqueta? Quiero que crees uno vídeo YouTube. He iniciado el proceso para crear la copia de seguridad con la etiqueta Creas uno video YouTube. Todo va bien y en breves segundos podrás ver el backup en el panel de control de Kinsta. Si necesitas algo más, Bueno, podéis ver que ha funcionado. No voy a cortar aquí, que habéis visto que yo le he dicho vídeo YouTube, pero se ha pensado que era más largo. Seguramente haya pronunciado yo mal o se haya equivocado, pero fijaros que me he hecho una copia de seguridad automáticamente por voz. Y es que esto es increíble, porque me permite imaginar tener un widget en una página web o simplemente en los favoritos puedo darle al botón, hablar y pedírselo. Y sigo trabajando sin tener que irme al panel de control para hacer una copia de seguridad. Por lo que una vez que has visto lo que vamos a conseguir, vamos a ver paso a paso cómo lo hacemos. Para seguir este tutorial necesitas 2 cosas. Un alojamiento web de calidad, y os digo de calidad no por nada, sino porque para hacer este tutorial necesitas que tu alojamiento tenga acceso por API. Ahora veremos qué es esto del API, no os preocupéis si no sois técnicos, porque toda la programación lo hace el programa que vamos a usar. No tenemos que programar absolutamente nada, solo hay que comprender unos pequeños conceptos. Como os digo, y sabéis, porque si seguís mis vídeos, me encanta Kista porque tiene una calidad increíble, pero es que además ahora lo puedes probar totalmente gratis, por lo que si queréis jugar con estas herramientas os lo recomiendo. No solo es que WordPress os vaya a volar, todo esto que es real y que funciona increíble, yo también tengo alojamientos compartidos y creedme que la diferencia es absolutamente brutal, es de otro mundo. Pero bueno, lo bueno que tiene este hosting es que para el caso concreto de este vídeo es que tenemos el acceso al API. Y ahora os explicaré un poquito más lo que es el API, pero básicamente es que podemos, por programación, acceder a hacer determinadas acciones, como instalar un WordPress, como hacer un backup, como un montón de cosas. Concretamente nosotros vamos a ver lo del backup. Como os digo, os lo recomiendo, os dejo el enlace debajo. Lo segundo que vamos a necesitar es Eleven Labs, que también os dejo el enlace abajo. ¿Por qué? Bueno, para el que no lo conozca,
Eleven Labs se ha hecho o se hizo muy famoso gracias a sus voces, las voces de mayor calidad de inteligencia artificial están con Eleven Labs. Por ejemplo, herramientas que me encantan también, como Eigen, que es una herramienta para hacer vídeo, bueno, pues las voces también las usan de Eleven Labs. Es decir, que la calidad de audio es increíble. Y han sacado una herramienta que lo cambia todo. Es verdad que es más llamativo quizá clonar la voz, es más llamativo escucharte pasarle un libro y que te lo devuelva en audio. Todo eso es increíble y está genial. Pero una cosa que a mí me ha llamado la atención es aquí, cuando ya tienes una cuenta de Eleven Labs, eso sí, en este caso concreto, hace falta una cuenta de pago. Como podéis ver, por $5 al mes ya lo podéis usar esta opción. Pero bueno, os dejo también el enlace por si queréis probar las opciones gratuitas, que realmente es increíble. Como os decía, Eleven Labs cada vez tiene más opciones, tiene un montón, y hay algunas que son muy llamativas, como convertir un texto en un audiolibro, un montón. Pero fijaros aquí donde pone hay agentes. ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, para el que no lo sepa, un agente es una herramienta que puede tomar, una herramienta, en este caso de inteligencia artificial, que puede tomar sus propias decisiones en base a unas indicaciones y unos datos que le puedas pasar. En mi caso, le he pasado los datos del API de Kinsta para que él sepa, sin que yo le diga cómo hacerlo, que él sepa conectarse al API y una vez que sepa conectarse, me devuelva los datos. Fijaros, aquí ya tengo el que tengo construido, pero antes de crearlo quiero que veáis cómo se genera desde cero un agente. Por lo que en este caso simplemente le doy al más. Aquí le pongo un nombre, lo voy a llamar borrar. Y en este caso he usado la plantilla en blanco. Le doy a crear agente. Y ahora podéis ver que me vienen un montón de opciones, que si os dais cuenta son las mismas opciones que tenemos en el que realmente vamos a usar. Entonces voy a ir paso por paso por las opciones, primero las más básicas, y no os perdáis donde viene la gracia, que es un poquito más adelante. Como os digo, primero le elijo el idioma y luego le doy el primer mensaje, es decir, que cuando empiece a interactuar el agente de inteligencia artificial conmigo, ¿qué me dice? Entonces, en este caso le digo que me diga, ¿quieres hacer una copia de seguridad de tu web o información de las que ya tienes hechas? En este caso es lo que me va a decir la inteligencia artificial. Y luego le doy el prompt, que todavía no está la chicha gorda aquí. Pero fijaros, eres un ayudante de mantenimiento de webs. Cuando el usuario te pregunte cuántas copias de seguridad hay, usa el API conseguir backups, que aquí abajo veis que tengo conseguir backups y crear backups Kinsta, que ahora os explicaré cómo funciona eso. Repito. Usa el API conseguir backups y responde con los detalles de las copias de seguridad. Solo da los datos del campo Node y del campo Type. Aquí tenía más campos, pero era una locura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con las copias de seguridad tienen la fecha de creación, vencimiento, nota, tiene un montón de datos y entonces cuando me daba los datos no me gustaba porque me daba demasiada información que se me hacía un poquito difícil de escuchar. Entonces, bueno, en este caso le he dicho que solo quiero esos dos campos. Cuando el usuario te confirme que quiere hacer una copia de seguridad, debes activar el webhook crear backup Kinsta, que es el otro que tengo, que ahora os lo voy a explicar, no os preocupéis, porque tiene nombres más difíciles que lo que realmente he hecho. Cuando el usuario te confirme que quiere hacer una copia de seguridad, debes activar el webhook crear backup Kinsta para disparar el proceso que creará el backup. En cuanto empieces el proceso, avisa al usuario para que sepa que todo va correctamente y cuando recibas el estado, si está en proceso o completado, di que todo ha ido bien y que en breves segundos podrás ver el backup en el panel de control de Kinsta. Es decir, que yo le digo lo que quiero, que por supuesto se puede cambiar. Si bajo un poco, aquí le digo cuál es el modelo que quiero. En este caso le he dicho que el de OpenAI, es decir, GPT-4 o Mini, que funciona muy bien y es muy rápido. El más rápido es Gemini, pero me gusta más cómo funciona y cómo responde GPT-4 o Mini. La temperatura es cuánto queremos que sea de creativo, lo tengo muy bajado, incluso a veces tengo tentaciones de bajarlo para que no se invente nada, pero aquí me está funcionando muy bien, aquí no he tocado nada y aquí viene donde la matan, por decirlo de alguna manera. Aquí tú le puedes dar a Add Tool y aquí lo que haces es darle información de dónde él se tiene que conectar y programar, por decirlo de alguna manera, para saber qué información tengo.
Entonces aquí, como os decía, entra en juego el tema de Kinsta. Kinsta tiene, como os decía, un API que nos permite conectarnos y poder hacer diferentes cosas por programación. Pero ¿qué pasa? Que no hace falta que yo sepa programar. Aunque el que sepa programar sea Eleven Labs, me vale. ¿Cómo hago? Fijaros, aquí hay varias cosas que quiero hacer. La primera es conseguir saber qué backups hay ya hechos. Que si os dais cuenta, en este caso ahora tengo 4, ¿vale? ¿Cómo lo puede saber él? Bueno, pues si nos damos cuenta y me vengo a la si vengo a la documentación, podéis ver que aquí conseguir, es decir, get manual, conseguir las backups generados. Entonces, en este caso, lo que yo hago es saber que en esta URL de aquí, en esta URL está la información, por lo que el único trabajo que yo tengo que hacer es cambiar el ID del entorno y poner mi numerito. ¿Cómo puedo saber el ID del entorno? Pues cuando accedo a mi página web, aquí tengo el ID del entorno. Aquí arriba tengo el ID del entorno. Aquí lo tengo. Entonces, sabiendo este numerito, lo único que tengo que hacer es venirme a Eleven Labs y aquí le doy la dirección completa. Ups, que lo modifico sin querer. Aquí le doy la dirección completa, que si os dais cuenta es la misma que aparece en el API, en la documentación. Esto de aquí, simplemente cambiando esto por mi numerito. Luego, otra cosa que tengo que hacer es tener una contraseña para que no pueda conectarse cualquiera. Por lo que eso, te vas a tu panel de Kinsta y en ajustes, no me acuerdo si es de la empresa o del usuario, vamos a verlo. Aquí claves API lo tendríamos, por lo que en este caso en claves API veis que ya tengo creada una. Simplemente sería cuestión de crear una y en este caso le damos la contraseña. La contraseña la podríamos añadir en el encabezado y que se viera aquí, pero para que no se vea, tiene una cosa muy interesante Eleven Labs, que es una cosa que se llaman secretos. Es decir, cuando tú le das a crear un secreto, le das el nombre, en este caso hay que poner bearer y de valor tienes que poner la contraseña. Para que de esa manera, si alguien estuviera escuchando en tus comunicaciones, no podría ver la contraseña porque está encriptada. Como os digo, aquí cuando le das a añadir una cabecera, te permitiría crear un valor normal y yo podría poner aquí bearer y aquí la contraseña. Como os digo, se puede hacer así, pero esto es inseguro. Es mejor cuando le das a crear con un secreto y cuando le das aquí le puedes dar el nombre que quieras, el nombre que quieras no. Aquí lo que tienes que hacer, si nos vamos a la documentación, para que veáis que no hay que aprender nada, simplemente en la documentación podemos ver que pone autorización y luego este valor, pues aquí pondríamos autorización y aquí la contraseña, que veis que ya lo tengo hecho arriba. Digamos que yo no estoy programando nada, le doy la dirección de conexión, que es el endpoint, que se llama así. Aquí le doy la contraseña y no hago más. ¿Dónde está la chicha? Aquí, fijaros que le digo, descripción, es el API de Kinsta. Mira, le podría haber puesto aquí una coma. Mi alojamiento de WordPress. Este API permite recibir las backups que hay hechas. La fecha de creación, aquí le doy datos por si los quiero usar, aunque ahora mismo no los he usado, pero la fecha de creación del backup está en el campo created-add y es un timestamp. Esto no hace falta, lo podría borrar totalmente. Lo puse, pero luego no me gusta cómo me dice las fechas y por eso no se lo pido. Aquí esto sí que lo uso. Esto, como os digo, lo puedo borrar sin ningún problema. Esto lo puedo borrar. Y aquí pongo el nombre el tipo de copia de seguridad viene en el campo type, el nombre de copia de seguridad viene en el campo node. ¿Cómo yo sé estos datos? Si volvemos al API, podemos ver aquí aquí cómo se hace la petición y aquí cómo viene la respuesta. Pues en este caso puedo ver que en el campo node viene la nota y en campo type el tipo de copia de seguridad que he hecho, porque daros cuenta que en Kinsta puedo tener copias de seguridad manuales, como os decía antes, que es la que he hecho ahora, pero en diario todos los días me hace una, si quisiera cada hora, bueno, podéis ver que aquí lo tengo. Entonces, una vez
que yo le digo con mis palabras lo que quiero, él es capaz de sacar la información cuando se conecta. De hecho, fijaros que ahora os voy a enseñar cómo se hace la copia de seguridad. Aquí solo le he dicho en conseguir backups cómo saber la información para que él me la diga. Si yo vuelvo a mi agente y vuelvo a hablar con él. ¿Quieres hacer una copia de seguridad de tu web o información de las ya hechas? Por favor, dime cuántas copias de seguridad manuales hay hechas en este momento. Actualmente hay 3 copias de seguridad manuales. Sus detalles son los siguientes. Una se llama Creas uno video YouTube, otra Viernes Cambios y la última En Directo. Si necesitas más información o deseas realizar una copia de seguridad, házmelo saber. Perdona, ¿seguro que hay 3? Mis disculpas, he cometido un error. Hay 4 copias de seguridad manuales. Sus detalles son... Bueno, no sé por qué ahora lo voy a dejar para que veáis que a veces las cosas no funcionan perfecto, pero esto nunca me lo hacía. Hoy me lo ha hecho ya 2 veces, pero fijaros que tiene la información y es capaz de conectarse a la programación y traerlo. Vale, como veis, aquí he creado 2 herramientas. Una es conseguir backups, que simplemente es que sepa las que hay y que me las diga y que me dé sus nombres, y la otra es la creación. Si me vuelvo a la configuración, a la documentación, podemos ver que en backups puedo conseguir las que están hechas, puedo incluso restaurar la web, que no lo quiero hacer yo por voz, porque eso sí que me da un poquito de miedo, pero mira, aquí añadir un nuevo backup. Entonces, en este caso, en vez de usar la dirección de antes, tengo que usar esta. Como podéis ver, es prácticamente igual, pero aquí pone manual y aquí están los campos que necesito. Si os dais cuenta, pone el campo de autorización, que ya lo hemos usado antes. Aquí pone un campo que es content type igual a esto y aquí la etiqueta del nombre que se le quiere generar. Pues fijaros que si me vengo a crear backup, aquí lo mismo que antes. En este caso, fijaros en una cosa que es importante. Cuando tú le pides información, me voy a ir al otro. Cuando tú le pides información, el método es get, porque quieres conseguir una información que ya está. Pero cuando yo quiero hacer un backup, es información que yo le mando. Y entonces el método es post. No tenéis que saberlo, tenéis que saber que existe. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí ya pone que es post. En cambio, si me voy al anterior, podéis ver aquí que es get. Esto os lo digo simplemente para que cuando estéis configurándolo, elijáis entre los que hay aquí. En este caso es post. Ponemos la dirección como hemos dicho antes y aquí autorización con nuestra clave y en este caso no me hace falta, sí, me hace falta, si me vuelvo a la documentación, me hace falta decirle la tag, como podéis ver aquí. Entonces veis que la tag y aquí en vez de decirle un valor, yo le puedo decir que el valor, le digo lo que quiero. En la propiedad tag añade la descripción que te dé el usuario y si no te da ninguna, usa mi backup manual. Es decir, que en vez de elegir un campo estático, yo le digo, oye, lo que te diga el usuario, pero fijaros qué barbaridad, que no tengo que programarlo, simplemente se lo pido. Y en este caso, la descripción es creamos una etiqueta para localizar la copia de seguridad. En la propiedad tag añade la descripción que te da el usuario y si no te da ninguna, bueno, aquí yo puse esto y automáticamente cuando guarde, él, quiero recordar que me hizo esto, pero bueno, os lo dejo aquí por si tenéis alguna dificultad. Y aquí arriba simplemente le digo, es el API de Kinsta, mi alojamiento de WordPress. Este API permite hacer copias de seguridad al ser llamado. Ya está. Y con esto, simplemente con esto, vamos a ponerlo, lo hago por última vez, que me hace ilusión y me parece, como os digo, me parece absolutamente magia. Por cierto, otra cosa, aquí pone que tengo 4 de 5. Esto significa 4 de 5 a la vez. Yo puedo hacer tantas como quiera, siempre y cuando vaya borrando las anteriores, como podéis ver aquí. Entonces, vamos a recargar mi agente. ¿Quieres hacer una copia de seguridad de tu web o información de las ya hechas? Quiero crear una copia de seguridad con la nota "Esto es magia". El proceso de creación de la copia de seguridad ha comenzado correctamente. En breves momentos podrás ver el backup en el panel de control de Kinsta. No me digáis que no es una barbaridad y el potencial que tiene, porque en este vídeo he creado un agente para hacer una copia de seguridad, pero si queréis alguna otra cosa que tengáis en la cabeza, a ver si se puede hacer, me lo podéis pedir. Por lo que sin más, espero que os haya gustado, que os parezca tanta magia como a mí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!